Me llamo Elena, tengo 43 años, aunque hay días en que me miro al espejo y no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. No porque haya envejecido mal, sino porque esa mujer lleva en los ojos algo que yo no tenía antes, el peso de saber demasiado, el peso de haber construido una vida entera sobre una mentira que no era mía, que nunca pedí y que sin embargo me destruyó, con la misma precisión con la que destruye todo lo que toca en silencio, desde adentro, sin hacer ruido hasta que ya es demasiado tarde para contener el derrumbe. Esta historia empieza, como casi todas las historias de las que uno nunca se recupera del todo, en un momento completamente ordinario. No hubo señales del cielo, no hubo sueños premonitorios, no hubo esa voz interna que dicen que les avisa a las mujeres cuando algo va mal. Hubo una mañana de martes en marzo, con el cielo gris de esa manera específica en que el gris no es dramático sino simplemente tedioso. Y mi esposo Ricardo se levantó a las 6:15 como lo había hecho durante 11 años. Se duchó durante exactamente 8 minutos como siempre. Tomó su café de pie frente a la ventana del desayunador, nunca sentado, nunca con calma, siempre de pie, siempre mirando hacia afuera como si lo estuviera esperando algo. Y se fue al trabajo sin besarme. Eso tampoco era inusual. Los besos de los martes habían desaparecido en algún punto de los últimos años, sin que yo pudiera señalar exactamente cuándo ni exactamente por qué. Yo me quedé dormida después de que escuché cerrar la puerta. Recuerdo que pensé en ese espacio brumoso entre el sueño y la vigilia que tenía que hablar con él sobre las vacaciones de verano, que ya era marzo y todavía no habíamos reservado nada, que el año anterior tampoco habíamos ido a ningún lado porque él tuvo un proyecto importante en el trabajo, y el año anterior porque su madre se había enfermado, y el anterior porque yo había estado ocupada con el consultorio, 3 años sin vacaciones. Pensé eso y me volví a dormir. Nunca tuve esa conversación con él. A las 2:16 de la tarde recibí una llamada de un número que no reconocí. Era un médico del hospital civil. Ricardo había tenido un infarto masivo en su oficina. Para cuando llegó la ambulancia, ya no había nada que hacer. 44 años, sin antecedentes cardíacos conocidos, sin señales de aviso. Simplemente se fue. Así, un martes gris de marzo, de pie frente a su escritorio como tantas otras veces, solo que esta vez no se volvió a levantar. Recuerdo que le pedí al médico que me repitiera lo que había dicho, no porque no lo hubiera entendido, sino porque necesitaba escucharlo 2 veces para que mi cuerpo lo procesara. La primera vez que lo oí, mi mente lo registró como información abstracta, como algo que le pasaba a otra persona en otra historia. La segunda vez, sentí que el piso se movía bajo mis pies, aunque estaba sentada. Lo que siguió a eso es borroso de una manera específica, que solo entiendo ahora, no borroso porque no lo recuerde, sino borroso porque todo ocurrió con esa claridad extraña y disociada, con la que el cerebro procesa el trauma agudo. Llamé a mi hermana Camila, llamé a mi suegra, la señora Hortensia, que empezó a llorar de una forma que me rompió el pecho porque era el único hijo que le quedaba. Fui al hospital. Vi el cuerpo de Ricardo en una sala que olía a antiséptico y a algo más, algo que no tenía nombre, pero que yo reconocí de inmediato como la ausencia de vida. Esa cualidad particular del aire alrededor de alguien que ya no está. Le tomé la mano, que ya estaba fría, y no lloré. No lloré en ese momento. Creo que el llanto tardó, porque el cuerpo primero necesita entender lo que ha perdido, y yo todavía no sabía con exactitud qué era. Durante los días siguientes, el apartamento se llenó de gente. Camila se quedó conmigo. Vinieron amigos, compañeros de trabajo de Ricardo, vecinos con comida que yo no podía comer. Yo funcioné con esa eficiencia mecánica con la que funcionamos cuando el dolor es tan grande, que el cuerpo decide anestesiarse para que uno pueda seguir moviéndose. Organicé el funeral, elegí el ataúd, hablé con el cura, recibí pésames durante horas con una expresión que debo haber tenido congelada en el rostro porque Camila me dijo en un momento, en voz muy baja, que podía sentarme si necesitaba. No me senté. El funeral fue un jueves. Era uno de esos días de primavera temprana que resultan obscenamente hermosos cuando uno está de luto, como si el clima no supiera leer el cuarto. El sol calentaba con esa suavidad nueva de marzo y las bugambilias del jardín del panteón estaban florecidas de un morado intenso, que me pareció casi una ofensa.
Ricardo hubiera dicho algo sobre eso, hubiera hecho algún comentario irónico sobre la crueldad estética del universo. Eso era él, ingenioso hasta para el dolor ajeno, siempre con una distancia cómoda entre él y las emociones difíciles. Ahora entiendo por qué necesitaba esa distancia. Hubo gente en el funeral que yo no conocía. Eso no me pareció extraño. En ese momento, Ricardo tenía una vida laboral extensa, colegas de varios proyectos, conocidos de décadas. Noté sí a una mujer parada al fondo del grupo, con un niño tomado de cada mano. 2 niños pequeños, de unos 4 y 6 años, calculé. Ella era delgada, de cabello oscuro recogido, con esa postura de alguien que está haciendo un esfuerzo enorme por no derrumbarse en público. Me pareció que lloraba de una manera diferente a como lloraba la mayoría, ¿no? Con ese llanto social y compartido, del duelo colectivo, sino con algo más íntimo, más contenido, más personal. Pensé que debía ser alguna compañera del trabajo, a quien Ricardo había ayudado en algún proyecto. Pensé que era hermoso que hubiera venido con sus hijos. No la busqué para hablar con ella. Ella tampoco se acercó a mí. No volví a pensar en ella sino hasta 4 días después, cuando empecé a vaciar las pertenencias de Ricardo. Necesito hablar de esos días previos, porque son importantes para entender quién era yo antes de encontrar ese celular. Quién era Elena antes de saber, porque la Elena que existía esos días todavía creía que había vivido un matrimonio real. Imperfecto, sí, con sus silencios y sus distancias, y sus martes sin besos, pero real, construido sobre algo verdadero, aunque eso verdadero se hubiera ido desgastando con los años. ¿Cómo se desgastan todas las cosas que no se cuidan lo suficiente? Yo creía que Ricardo y yo éramos eso, en una pareja que se había descuidado, que había dejado que la rutina se comiera los momentos de ternura, que necesitaba con urgencia unas vacaciones juntos y tal vez un par de sesiones. Con algún terapeuta de pareja, creía que éramos un trabajo pendiente, no una mentira. Éramos una mentira. Empecé a vaciar el closet de Ricardo un domingo por la tarde. Camila se había ido por fin, le había dicho que necesitaba tiempo sola, que estaba bien, que le marcaría si necesitaba algo. Y la casa estaba en ese silencio pesado de los domingos en duelo. Ese silencio que no es tranquilidad sino ausencia. Saqué su ropa con cuidado. La doblé, no sé por qué la doblé. Supongo que el cuerpo necesita ritual cuando no sabe qué más hacer. Sus camisas olían todavía a él, a ese jabón de lavanda, que usaba desde siempre, y ese olor fue lo que finalmente me hizo llorar. Lloré durante un rato sin moverme, sentada en el piso del closet, rodeada de su ropa, y luego me sequé la cara y seguí. Encontré el celular dentro de la manga de una chamarra, que no usaba desde hacía por lo menos 2 temporadas. No estaba escondido de manera particularmente elaborada, no había caja fuerte, no había compartimento secreto. Simplemente estaba guardado ahí, en un lugar donde yo nunca hubiera tenido razón para buscar. Era un teléfono viejo, de los que ya casi nadie usa. Con tapa, tenía batería. Lo sé porque cuando lo presioné para ver si funcionaba, la pantalla se iluminó y mostró una frase de texto que alguien había escrito esa misma mañana, el domingo, 4 días después de la muerte de Ricardo. El mensaje decía: los niños preguntan por su papá todos los días, a no sé qué decirles. Por favor, si hay alguien del otro lado leyendo esto, necesito saber qué pasó, por favor. Me quedé con el teléfono en la mano durante lo que debieron ser varios minutos, aunque no podría decirte cuántos. El tiempo hace cosas extrañas cuando el mundo se derrumba. Se estira, se contrae, pierde su forma habitual. Luego abrí el historial de mensajes, y ahí estaba todo. 11 años de mensajes, 11 años de una vida paralela, que Ricardo había construido con una meticulosidad que yo, hasta ese momento, nunca había sabido que él poseía. Porque en nuestra vida juntos, Ricardo era siempre el desorganizado, el que perdía las llaves, el que olvidaba los aniversarios. Pero en ese teléfono había un hombre diferente, atento, presente, detallado, amoroso, de una manera que yo hacía mucho tiempo había dejado de recibir. Sin saber exactamente cuándo había empezado a faltar, la mujer se llamaba Sofía. Tenían 2 hijos, Mateo, de 6 años, y Valentina, de 4. Los niños que yo había visto en el funeral,
Hay una cosa muy específica que le ocurre a la mente cuando descubre que la realidad en la que creía vivir no existía, no colapsa de golpe. Eso es lo que uno esperaría, lo que las películas muestran, ese momento de ruptura total y dramática. Pero no es así. Lo que pasa en realidad es más lento y más cruel. La mente empieza a revisarlo todo. Empieza a jalar hilos, empieza a regresar a cada recuerdo con esta nueva información como si fuera una linterna, iluminando rincones que antes estaban en sombra. Y en cada rincón encuentra algo que ya no significa lo que creía que significaba. Me senté en el piso del closet con ese teléfono durante horas. No lloré en ese momento. El llanto que había tenido antes, el del olor de su ropa, parece ahora pertenecer a una versión de mí misma que no sabía nada y que por lo tanto podía llorar de esa manera limpia del duelo convencional. El duelo convencional, me di cuenta esa tarde, es un lujo, es el privilegio de llorar a alguien que fue quien decías que era. Lo que yo tenía era otra cosa. No tenía nombre todavía, lo busqué después. Durante meses, lo más cercano que encontré fue esto: traición póstuma. El tipo específico de dolor que ocurre cuando la persona que te traicionó ya no está para confrontarla, para pedirle explicaciones, para escuchar sus razones, para decidir si puedes perdonarla o no. Es una traición sin cierre posible, es una herida a la que no puedes coserle los bordes porque uno de los lados ya no existe. Leí los mensajes durante horas, no todos, porque 11 años de mensajes son miles y miles de conversaciones, pero sí lo suficientes para entender el mapa completo de lo que había sido mi vida sin que yo lo supiera. Ricardo y Sofía se habían conocido en una conferencia de trabajo en 2012. Yo lo recordé inmediatamente. Esa conferencia a la que él fue en septiembre de ese año, que duró 4 días, de la que regresó con un humor particularmente bueno que yo atribuí al éxito profesional del evento. Recuerdo que cuando llegó me trajo unos aretes de plata de alguna tienda del aeropuerto y que eso me pareció un gesto inusualmente romántico. Me los puse esa noche. Los usé durante años. Los tiré a la basura esa tarde del domingo, cuando entendí que los había comprado culpándose por algo. Los primeros mensajes eran los de alguien que empieza algo sabiendo que no debería. Había esa ambigüedad característica, ese lenguaje en clave de las personas que están cruzando una línea y necesitan fingir ante sí mismas que todavía no la han cruzado del todo. Pero la emoción detrás de esas palabras tan controladas era visible incluso a través de la pantalla, incluso 11 años después. Incluso para mí, que era la última persona en el mundo a quien le convenía verla. Para el tercer mes, ya no había ambigüedad. Para el primer año, ya había amor. Amor de verdad, no el tipo de afecto confuso y culpable que uno se dice a sí mismo que tiene, para justificar una aventura. Amor en el sentido más llano y devastador de la palabra, en el tipo que hace referencias internas, que recuerda fechas, que construye un lenguaje propio. El tipo que te hace mandar mensajes a las 11 de la noche solo para decir que estás pensando en alguien. El tipo que yo creí que teníamos, Ricardo y yo, cuando nos casamos. El tipo que él claramente había dejado de sentir por mí, en algún punto que no pude determinar con exactitud, porque en los mensajes nunca hablaba mal de mí directamente. Eso fue una de las cosas más difíciles de procesar. No había villanía explícita, no había mensajes en los que me llamara por mi nombre de manera despectiva, no había quejas sobre mi persona, no había la narrativa conveniente del hombre atrapado en un matrimonio miserable que busca refugio en otro lado. Lo que había era simplemente ausencia. Yo aparecía en esos mensajes de manera oblicua y escasa, como un detalle de logística. Era como si para él yo fuera parte de la escenografía de una vida que seguía ocurriendo en paralelo a la que él consideraba verdadera. Eso fue lo que más daño me hizo. No la traición en sí, aunque la traición fue devastadora en sí, no el borrado. La forma en que yo había sido reducida a un dato administrativo en la vida de un hombre con quien había dormido durante 11 años, con quien había compartido la gripe y los cumpleaños y los funerales de abuelos y las discusiones sobre quién dejaba las luces prendidas, con quien había intentado, durante 3 años que prefiero no recordar en detalle, quedar embarazada sin éxito, con quien había llorado en un consultorio médico, cuando nos dijeron que probablemente no podríamos tener hijos biológicos, con quien había decidido dolorosamente que está bien,
que seguiríamos siendo nosotros dos y que eso era suficiente. Mientras él ya tenía a Mateo. Mateo nació en noviembre de 2017. Yo hice el cálculo esa tarde, sentada en el piso del closet. En noviembre de 2017, Ricardo y yo llevábamos exactamente 1 año y medio de haber recibido el diagnóstico. Recuerdo ese periodo con una nitidez que ya quisiera no tener. Fue el año más difícil de nuestro matrimonio, el año en que ambos cargamos ese duelo silencioso e incompartible que es no poder tener hijos cuando los has deseado, ese dolor que nadie de afuera ve del todo porque no hay nada que mostrar, no hay pérdida concreta sino una ausencia que nunca se vuelve presencia. Ese año, mientras yo procesaba ese duelo, Ricardo estaba esperando un hijo con otra mujer. No sé cómo llamar a eso. He intentado encontrar la palabra correcta durante meses. Crueldad parece insuficiente. Traición parece demasiado genérica. Hay algo ahí que va más allá de la infidelidad convencional, que entra en un territorio más oscuro. El territorio de alguien que mira el dolor de la persona que tiene al lado y decide, activamente o por omisión, seguir adelante con su otra vida. Valentina nació en 2020. Para entonces yo ya había aceptado que no íbamos a tener hijos y había hecho las paces, más o menos, con esa versión de nuestra vida. Ricardo y yo habíamos pasado el confinamiento juntos, encerrados en ese apartamento durante meses, y yo recordaba ese periodo como uno de los más cercanos que habíamos tenido en años. Cocinábamos juntos, veíamos series, hablábamos más. Yo lo interpretaba como que la crisis había hecho bien a nuestra relación, que habíamos recuperado algo de la intimidad perdida. Ahora entiendo que ese fue el año en que nació su segunda hija con otra mujer. Y entiendo también que la cercanía que yo sentí durante ese periodo probablemente tenía que ver con que él no podía ver a Sofía, con que estaba atrapado conmigo por las restricciones, con que de alguna manera yo me beneficié accidentalmente de una situación que para él debió ser frustrante. No hay manera de procesar eso que no sea dolorosa. Seguí leyendo. Había fotos de los niños, fotos de primeros cumpleaños, de primeros días de escuela, de navidades. En algunas aparecía Ricardo con Mateo en brazos cuando era bebé, con Valentina dormida sobre su pecho, en una playa que no reconocí, con los tres en lo que parecía ser la sala de un departamento que nunca había visto. Un departamento que, entendí después, él había pagado durante años, con dinero que yo nunca me pregunté dónde iba porque confiaba en él completamente. Había fotos de Ricardo que nunca había visto. No me refiero a fotos de las que no tenía copia, me refiero a versiones de Ricardo que yo no conocía. Un Ricardo que sonreía de una manera diferente, más abierta, menos contenida. Un Ricardo que aparecía sin la ligera rigidez que yo había llegado a considerar. Simplemente parte de su personalidad. Era el mismo hombre y no era el mismo hombre, y eso fue tal vez lo más perturbador de todo. La evidencia visual de que la persona con quien yo vivía era solo una parte de una persona más completa que existía en otro lado. Llamé a Camila a las 11 de la noche. No le dije lo que había encontrado. No podía. Todavía. Solo le dije que necesitaba que viniera, y ella vino sin preguntar porque así es Camila, que siempre ha entendido que a veces la presencia es más importante que la información. Llegó en 20 minutos con una botella de vino que no abrimos porque ninguna de las dos tenía ánimo para el ritual de abrirla. Se sentó conmigo en el piso del closet, que era donde yo seguía estando, y no dijo nada durante un rato que le agradezco hasta hoy. Luego le mostré el teléfono. El silencio de Camila cuando lo vio fue diferente al mío. El mío había sido el silencio del shock, del sistema que se reinicia. El de ella fue el silencio de alguien que está midiendo con cuidado lo que va a decir a continuación, porque lo que diga en los próximos segundos va a importar durante mucho tiempo. Lo que dijo fue: Ana Elena, ¿sabes quiénes son esos niños? Y yo le dije que sí, que los había visto en el funeral. Y entonces fue Camila quien lloró, porque ella podía hacerlo, yo no podía todavía. Yo seguía en ese espacio extraño donde el dolor es tan grande que el cuerpo no encuentra la salida, donde uno simplemente se queda quieto, esperando que el sistema encuentre la manera de procesarlo. La noche fue larga. Hablamos y callamos, y volvimos a hablar. Camila me preguntó si quería quemar el teléfono y lo dijo en serio. No como metáfora, sino como opción real. Le dije que no.
que necesitaba saber más, que necesitaba sobre todo saber quién era Sofía y cómo encontrarla, porque había algo que se había instalado en mí con una certeza que no sabía de dónde venía, pero que era absolutamente firme. Necesitaba verla. No para confrontarla, no para hacerle daño, sino porque ella era la única persona en el mundo que podía contestar las preguntas, que Ricardo ya no podía contestar, y yo necesitaba respuestas con una urgencia que sentía física, como hambre. El número de Sofía estaba en el teléfono, era el número desde el que ella había mandado ese último mensaje, el que yo había leído primero. Tardé 2 semanas en marcar ese número. 2 semanas en un limbo funcionando mecánicamente, cargando un secreto que nadie más sabía. Durante esas 2 semanas pensé en muchas cosas. ¿Había señales que me perdí? Revisé 11 años hacia atrás, buscando entender, reconstruí viajes, ausencias, cambios de humor. La respuesta fue incómoda. Había señales, sí, pero no las que uno esperaría. No había perfume ajeno, ni llegadas tarde, solo cosas sutiles en distancia emocional, guardar el teléfono. Algunos viernes al mes se quedaba terminando cosas en la oficina y llegaba a las 10 de la noche. El problema con las señales en retrospectiva es que se vuelven señales solo cuando ya sabes lo que estás buscando. Yo las vi como datos normales de un matrimonio de mediana distancia, donde 2 personas se tratan bien sin estar del todo presentes. Pensé también en Sofía. ¿Qué tipo de mujer era? ¿Sabía de mi existencia? ¿Me odiaba? ¿Era víctima o cómplice? La mente herida necesita organizar las cosas en categorías morales. Quería poder odiarla. Ella era la otra, responsable. Pero luego regresaba al mensaje a los niños. Preguntan por su papá todos los días. No era el mensaje de una mujer segura, era el mensaje de alguien que también estaba perdida. La llamé un martes por la mañana, 3 semanas después del funeral. Elegí martes sin pensarlo, pero luego me di cuenta, fue un martes como ese en que Ricardo se fue y no volvió. Sonó 3 veces, luego una voz. ¿Hola? Era una voz normal, ligeramente ronca. Con tono defensivo dije mi nombre. El silencio que siguió duró probablemente 5 segundos, pero se sintió como 1 hora entera. Luego ella dijo, sabía que ibas a llamar a no, supe qué responder a eso. Le pregunté si podíamos vernos. Quedamos para el sábado siguiente en una cafetería neutral, una que ninguna de las dos conocía. Llegué 15 minutos antes para sentarme, respirar y recordarme por qué estaba ahí. No para confrontarla, sino para entender. Ambas éramos sobrevivientes de la misma persona, y había preguntas que solo ella podía responder. Sofía llegó puntual. La reconocí inmediatamente, la mujer del funeral, cabello oscuro recogido, postura de no derrumbarse. Giserka era diferente, más joven, o más cansada, con ojeras de madre de niños pequeños que no duermen bien. Llevaba a los niños con ella, lo cual no había esperado, y eso me golpeó de una manera para la que no estaba preparada. Mateo tenía 6 años, y los ojos de Ricardo, no de una manera vaga o interpretable. Tenía exactamente los ojos de Ricardo. Lo vi y algo en mí se partió de una manera diferente, porque esto no era información abstracta, sino un niño de carne y hueso. Valentina, la más pequeña, estaba dormida sobre el hombro de Sofía, y no la desperté ni una sola vez. Nos sentamos, pedimos café. Hubo un momento en que las dos miramos las tazas en lugar de mirarnos la una a la otra. Ese momento lo voy a recordar siempre porque fue cuando ambas entendimos que no éramos enemigas. Éramos simplemente 2 mujeres que habían amado al mismo hombre de maneras diferentes y que ahora teníamos que aprender a existir sin él. Sofía habló primero. Me dijo que sí sabía que Ricardo era casado, lo había sabido desde el principio, y que eso era algo con lo que había cargado durante 11 años, con una culpa que no se parecía a ningún otro peso. Me dijo que había intentado terminar varias veces, especialmente cuando quedó embarazada de Mateo. Fue cuando entendió que esto ya no era una aventura, sino algo que había cambiado de naturaleza. Me dijo que Ricardo le había prometido que iba a resolver las cosas, que iba a hablar conmigo, y que durante 11 años ella había esperado esa conversación que nunca llegó. Me dijo que había llegado a odiarme sin conocerme, no como persona, sino como concepto.
el obstáculo, y que eso la había llenado de una vergüenza tan profunda que tardó años en reconocer que estaba eligiendo activamente quedarse. Mientras ella hablaba, yo la miraba y pensé algo que no esperaba pensar. La entendía. No la justificaba, ni mi dolor era menos real, pero podía ver en su cara cansada a alguien atrapada en las mentiras de Ricardo. Le pregunté cómo había sido él con los niños. Necesitaba saber si había sido el padre ausente y distante que era conmigo, y si había sido diferente, entonces tenía que reorganizarlo todo de nuevo. Sofía tardó en responder. Luego dijo, eligiendo cada palabra con cuidado, Ann era presente, no siempre. Pero cuando estaba de verdad. Eso me costó más que cualquier otra cosa que me dijo ese día, porque significaba que el Ricardo presente no había desaparecido, solo había cambiado de dirección. Hablamos durante casi 3 horas. Mateo en algún punto se quedó dormido en el sillón de al lado, y Valentina despertó y me miró desde el brazo de su madre, con esa indiferencia absoluta de los niños pequeños hacia los adultos que no conocen, y yo le sonreí, porque no sabía qué otra cosa hacer, y porque la niña no tenía ninguna culpa de nada, y sus ojos también eran los ojos de Ricardo. Antes de irnos, Sofía me dijo una cosa más. Me dijo que Ricardo le había hablado de mí en una sola ocasión. Hace unos 3 años, le había dicho que yo era buena persona, que no merecía lo que él estaba haciendo, y que por eso no podía terminar conmigo, porque terminar conmigo significaba que lo que me había hecho había servido para algo, y no podía vivir con eso. La lógica de eso era tan retorcida, tan dolorosamente humana, que no supe si reír o llorar. Al final no hice ninguna de las dos cosas. Simplemente me quedé con esas palabras y me las llevé a casa, donde todavía olía a él en ciertos rincones del closet que no había terminado de vaciar. Esa noche, sola en la cama que había sido de los dos, pensé en los 11 años. No en la traición, sino en los momentos reales que había habido en medio de todo. Porque lo sabía, los martes sin beso y la distancia eran reales. Pero también la vez que me cuidó 3 días cuando tuve una gripe severa, la vez que me tomó la mano en el funeral de mi padre sin decir nada, porque a veces el silencio es exactamente lo que se necesita. La tarde en que lloramos juntos en ese consultorio, y él lloró de verdad, y yo lo vi llorar y lo amé con una intensidad, que pensé que era el fundamento de algo sólido. ¿Era mentira eso también? ¿O puede ser verdad algo que coexiste con una traición tan profunda? No tengo respuesta, creo que no la voy a tener nunca. Han pasado 14 meses desde que encontré ese teléfono en la manga de una chamarra que no había sido usada en 2 temporadas. 14 meses que han sido, sin exageración, los más difíciles de mi vida. Más difíciles que el año del diagnóstico de infertilidad. Más difíciles incluso que los primeros días después de la muerte de Ricardo, cuando yo todavía estaba llorando a un hombre imperfecto que me había amado de manera imperfecta, pero real. El duelo que vino después de encontrar el teléfono fue completamente diferente. No solo estaba llorando la muerte de Ricardo, estaba llorando también la muerte de la versión de Ricardo en la que yo había creído. Estaba llorando 11 años de una historia que ahora tenía que reescribirse en mi cabeza. Cada escena reencuadrada con esta nueva información, cada recuerdo revisado, es un trabajo agotador. Mi psicóloga, la doctora Miriam, lo llama duelo complejo. Y me explica que es más largo y más complicado que el duelo convencional, porque tiene capas, y porque algunas de esas capas se van descubriendo con el tiempo, en lugar de estar todas presentes desde el principio. Ella tiene razón, las capas se siguen descubriendo. La primera capa fue la traición en sí, el saber que existía Sofía, que existían Mateo y Valentina, que Ricardo había vivido una vida doble durante 11 años, con una competencia logística que me resulta todavía difícil de comprender. La segunda capa fue más personal y más humillante, el darme cuenta de que yo había sido, en algún sentido, conveniente, no amada plenamente, no elegida cada día como uno espera que te elijan en un matrimonio, sino simplemente mantenida, sostenida en su lugar como parte de una arquitectura de vida que Ricardo había construido para no tener que elegir. La tercera capa llegó meses después, y fue la más complicada de todas, el reconocer que yo también había elegido no ver, no porque fuera estúpida, no lo soy, sino porque hay cosas que no queremos saber, y el cerebro humano es extraordinariamente bueno ayudándonos a no saberlas. Las señales que ignoré
No las ignoré por descuido. Las ignoré porque saber hubiera requerido hacer algo, y hacer algo hubiera destruido la vida que tenía. Y yo no sabía si quería destruirla. Eso fue lo más difícil de admitir. Más difícil que cualquier cosa que Sofía me dijo en esa cafetería. Sofía y yo seguimos en contacto. Eso es algo que mucha gente no entiende cuando se lo cuento, y que incluso Camila aceptó solo después de varias conversaciones largas y difíciles. La gente quiere que yo la odie. Quiere que haya una villana clara en esta historia porque las historias sin villanas claras son incómodas. No tienen la forma narrativa a la que estamos acostumbrados. Pero Sofía no es mi villana. Es la madre de 2 niños que tienen los ojos de Ricardo y que van a crecer sin padre y que en algún momento van a preguntar. Preguntas que nadie va a poder responder completamente. Hemos hablado varias veces, no de manera regular, no como amigas. Eso sería demasiado pedir y ninguna de las dos lo pretende, sino de manera puntual. Cuando surge algo que necesita ser dicho, cuando ella necesitó documentos de Ricardo para trámites del departamento que él pagaba, yo la ayudé a conseguirlos, porque era lo correcto. Cuando yo necesité entender el tiempo de cierta ausencia de Ricardo que no cuadraba en mi reconstrucción del mapa, ella me lo explicó con una honestidad que le costó y que agradecí. Los niños no saben quién soy yo. Para ellos soy una amiga que a veces llama a su mamá. Mateo me preguntó una vez, cuando Sofía me puso en el altavoz sin darse cuenta de que él estaba cerca, que si yo había conocido a su papá. Le dije que sí, que lo había conocido, que era buena persona. No mentí y no dije toda la verdad, que es probablemente lo más honesto que uno puede hacer cuando habla con un niño de 6 años, sobre algo que él todavía no tiene los instrumentos para entender. ¿Qué pasa con el amor? Esa es la pregunta que me hace la doctora Miriam cada tanto, de manera directa y sin suavizarla porque es ese tipo de terapeuta. ¿Qué pasa con el amor que tuve por Ricardo? ¿A dónde va? Al principio mi respuesta era que se convierte en odio, que el descubrimiento lo transmuta todo, que la traición retroactiva cancela el amor que hubo. Pero eso no es verdad. Y con el tiempo me ha resultado más honesto admitir que no es verdad. El amor que tuve por Ricardo fue real, no ocurrió, existió en momentos concretos que yo viví con mi cuerpo y con mi mente, y que son, en ese sentido, completamente irrevocables. El hecho de que él no fuera quien yo creía que era, no borra esos momentos. Los complica de una manera que resulta casi insoportable a veces, sí hay, pero no los borra. Lo que sí se fue la confianza. No solo en Ricardo, eso es obvio. Ricardo ya no está, sino en mi propia percepción, en mi capacidad de leer a las personas, en la seguridad de que yo entiendo lo que está pasando en mi propia vida. Eso es tal vez el daño más duradero, ¿no? El dolor del engaño, que con el tiempo se va volviendo menos agudo, aunque nunca desaparece del todo, sino este residuo de desconfianza hacia mí misma. Que la doctora Miriam me dice que es uno de los efectos más comunes de este tipo de traición y que requiere trabajo deliberado para sanar. Trabajo deliberado. Esa es una de las frases que más he pensado en estos 14 meses. Porque resulta que el dolor no basta para transformarse. El dolor te rompe y el que te has roto es el requisito previo, pero la transformación no viene sola. Tienes que trabajarla. Tienes que ir a terapia aunque los martes no tengas ganas. Tienes que llamar a Camila aunque no sepas qué decirle. Tienes que salir del apartamento aunque el sol de marzo te parezca una ofensa. Tienes que, eventualmente, vaciar el closet de verdad, y no solo en parte. Lo vacié en octubre, en 7 meses después. Doné la ropa a una institución que ayuda a hombres en situación de calle. Y hubo un momento en el proceso de empacar en que tomé una de sus camisas y la olí por última vez, consciente de que lo estaba haciendo, despidiéndome de ese olor que era lo único de él que me quedaba, que todavía era solo mío, que no había sido compartido ni contaminado por la otra historia. Lo solté, lo metí en la bolsa, seguí ahí. Cosas que he aprendido. No de la manera romántica en que la gente a veces habla del aprendizaje que viene del sufrimiento, como si el dolor tuviera esa eficiencia narrativa de las películas donde el protagonista sale al final con lecciones ordenadas y aplicables.
He aprendido que la gente puede amarte de verdad y hacerte daño al mismo tiempo, que esas dos cosas no se cancelan entre sí, aunque duela que convivan. He aprendido que el silencio en un matrimonio tiene un costo que no siempre se ve hasta que ya es tarde, y que yo también guardé silencio sobre cosas que me incomodaban, porque era más fácil no decirlas. He aprendido que la traición no requiere de monstruos. Ricardo no era un monstruo, era un hombre cobarde y débil que tomó decisiones terribles durante 11 años. Y que murió sin haber tenido que rendir cuentas de ellas, lo cual es una injusticia que todavía me quema cuando la pienso de noche. He aprendido, también, que hay formas de pérdida para las que el lenguaje común no alcanza, que traición y engaño y infidelidad son palabras demasiado pequeñas para lo que describo cuando cuento esta historia, que lo que perdí no fue solo un matrimonio, sino una versión de mi propia historia, una coherencia que yo había construido sobre cimientos que resultaron ser ficticios, y que reconstruir esa coherencia o construir una nueva desde los escombros es el trabajo de años, no de meses. Hay cosas que todavía no sé cómo nombrar. Por ejemplo, ¿qué soy yo respecto a Mateo y Valentina? No son mis hijastros, jurídicamente ni de ninguna otra manera. Son los hijos de la mujer que tuvo una relación de 11 años con mi marido, y sin embargo, son los únicos hijos que Ricardo va a dejar en el mundo, y hay algo en eso que me importa de una manera que no sé exactamente cómo definir. Sofía me mandó una foto de Mateo en su primer día de segundo de primaria, hace unos meses. No sé por qué me la mandó, tal vez tampoco ella sabe del todo por qué, pero yo la guardé, la tengo todavía en el teléfono, de vez en cuando la abro y miro los ojos de Ricardo mirándome desde la cara de un niño de 6 años que no sabe nada de mí. Y eso es también una forma de duelo, aunque no tenga nombre. El apartamento lo vendí en enero, era necesario en demasiada geografía del dolor, demasiados rincones donde él había existido y donde su ausencia y su traición coexistían en un equilibrio que se me hacía cada vez más difícil respirar. Me mudé a un departamento más pequeño en otra colonia, con ventanas que dan al sur y que en las mañanas dejan entrar una luz que no tiene nada de gris tedioso. La primera noche que dormí ahí, sola en una cama que era solo mía, en un espacio que no cargaba ninguna historia compartida con nadie, pensé que debería sentir algo definitivo, un cierre, una liberación, el tipo de alivio que los finales de las historias prometen, pero lo que sentí fue más simple y más verdadero que eso. Sentí que era el primer día de algo que todavía no tenía nombre, y que eso estaba bien, que no todo tiene que tener nombre para poder vivirse. Sigo siendo Elena, tengo 43 años. Soy odontóloga especializada en ortodoncia. Tengo una hermana que me quiere sin condiciones y una psicóloga que me hace preguntas difíciles. Los martes, viví 11 años con un hombre que me mintió de maneras que todavía me cuestan entender del todo. Sobreviví su muerte y su verdad, que resultó ser más difícil de sobrevivir que su muerte. No estoy bien todavía, pero estoy más entera que hace 14 meses, y eso no es poca cosa. Eso es, de hecho, todo. Escribo esto porque hubo una noche, en los peores momentos de los meses que siguieron al hallazgo, en que busqué en internet alguna historia que se pareciera a la mía, alguien que hubiera vivido algo así y que pudiera decirme que era posible salir del otro lado. Encontré algunas, no muchas, y cada una me ayudó de una manera que no sé si quien la escribió podía imaginar. Así que escribo esto por si alguien más le está buscando esta noche desde algún rincón del mundo. Para decirte que lo que sientes tiene nombre aunque no lo encuentres todavía. Para decirte que la reconstrucción es posible aunque sea lenta y aunque no tenga la forma que esperabas. Para decirte que no estás sola en este tipo específico de dolor que no cabe en los formatos convencionales del duelo ni de la traición. Y para decirte, también, que está bien no tener todas las respuestas, que hay historias que no se cierran limpiamente, sino que simplemente se vuelven parte de lo que uno es. Capas añadidas a una persona que sigue siendo, en lo fundamental, quien siempre fue. Sigo siendo Elena y eso, hoy, me parece suficiente.